para esta sesión. Y bienvenidos Daniel, David, hola, ¿cómo estás? A los tiempos. Lisette, María El Pilar, hola Sally, ¿qué tal? Buenas tardes. Y de hecho vamos a contarles un poco cuál va a ser la rutina de esto. Te dejo, Andrea, para que puedas abrir la sesión y ahí ya continuamos contigo, Mel. Perfecto, perfecto. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, bienvenidos a nuestro webinar Estrategias para el Desarrollo del Liderazgo. Voy a darle pase a Manuel Barrantes, que es nuestro CEO fundador, y Melissa Celis, nuestra gerente de soluciones de liderazgo, que nos van a hablar de este tema que es súper interesante. Adelante. Gracias, André. Igual, Andrea va a estar en el backstage, por decirlo de alguna forma, atendiendo todas las consultas que puedan tener a través del chat, de la sección de preguntas y respuestas también. Nos va a estar ayudando a tener las inquietudes que ustedes puedan tener en el chat y no necesariamente esperar hasta el final como para poder hacernos llegar sus preguntas. Encantados de, conforme vayamos conversando, también nos puedan transmitir sus inquietudes. Así que empezamos y Meli, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Bueno, ¿qué tal? Yo encantada de poder estar aquí compartiendo este espacio. Para los que no me conocen, mi nombre es Melissa Celis. Yo soy gerente de soluciones de liderazgo en Reach HR Group. Con toda la pasión del mundo, lo que hacemos en el área es explorar oportunidades de desarrollo para líderes, ¿no? Y vamos a aprovechar este tiempo que tenemos con ustedes para justamente hablar de las dimensiones, de las iniciativas y de las cosas que podemos hacer para sacar adelante a nuestros líderes, desarrollando habilidades y alineando su perfil a lo que las organizaciones necesitan. Nuevamente muy contenta de estar aquí, Manuel. Gracias Melissa. Y de hecho ya como comentaron Melissa, André, mi nombre es Manuel Barrantes. Ya tengo desde el 2016 con Rich y actualmente desarrollamos, y esto es importante, sobre todo para darle contexto a la sesión, desarrollamos en especial tres grandes tipos de procesos, ¿no? Las soluciones para todo lo que es el frente de desarrollo de líderes, para todo lo que es el frente también de aprendizaje, desde cursos hasta rutas integrales de desarrollo con diversos recursos, pero también soluciones de evaluación de perfiles y de potencial que los sumamos también e integramos dentro de un ecosistema para desafíos, en este caso, orientados a desarrollar soluciones efectivas para nuestros líderes, entendiendo que va más allá que solamente ofrecer un curso de capacitación o un programa de liderazgo. Se trata de identificar cuál es el perfil, cuál es el contexto y muchas cosas más que vamos a conversar con Meli. Les vamos a compartir el día de hoy y la idea es que a pesar de que es un webinar, ¿no, Meli? Sea lo más interactivo posible. Entonces, solamente algunas pautas y de hecho ahí con Andrea también nos vamos a apoyar bastante. Eh, para poder hacerlo lo más interactivo posible el día de hoy, es que les vamos a pedir la participación activa a todos ustedes. Preguntas que tengan, inquietudes que tengan, no duden en transmitírnoslas a través del chat o la sección de preguntas y respuestas. De igual forma, la interacción con Zoom va a ser por esa vía, especialmente por el chat, y Melissa y yo vamos a estar respondiendo, pero vamos a usar también el Menti. Yo sé que es una herramienta ya bastante usada, pero siempre es útil. Es útil, es simple y sobre todo para recoger un feedback de parte de ustedes que vamos a necesitar. Las preguntas y respuestas en vivo, no vamos a esperar hasta el final para tenerlas, pueden hacérnoslas llegar en el transcurso de la sesión y de hecho vamos a compartirles un material posterior a esta sesión que ya les vamos a estar enviando por intermedio de Andrea o a alguno de los miembros del equipo de Rich también. Así que, ¿cuál es el tema que nos trae el día de hoy, Meli? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, justamente lo que vamos a tocar el día de hoy es la manera en la cual vamos a poder desarrollar una estrategia para que los líderes puedan potenciar sus habilidades y de esta manera puedan lograr los objetivos que plantea la organización. Vamos a hablar de las dimensiones que componen justamente la estrategia de desarrollo de líderes. Vamos a hablar de algunos casos prácticos, ¿no? Para ilustrar cómo esto se puede poner en práctica y cómo finalmente llegamos a la solución que las organizaciones están necesitando con respecto a los líderes que definitivamente pues son embajadores de la cultura organizacional, son personas a las cuales hay que seguir, que tienen que dar el ejemplo
ejemplo, que tienen que facilitar opciones de aprendizaje, ¿no? Tienen que ser personas que inspiren a los equipos de trabajo, tienen que ser capaces de poder llevar a la organización y a la gente que depende de ellos a un próximo nivel, ¿no? Un más alto nivel. Entonces, de eso es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, Manuel. Perfecto. Y lo desafiante de todo esto ahora es cómo hacemos que esta estrategia pues realmente dé los resultados que las organizaciones esperan también, ¿no? Esperan para sus resultados de negocio, para sus resultados en cuanto al estilo de gestión que hay con las personas, pero sobre todo cómo abordamos este desafío desde una mirada integral, entendiendo ya en nuestra experiencia que hay muchas soluciones en el mercado, lo que hablábamos creo en la tarde, ¿no, Meli? Hay muchas metodologías, muchos modelos de liderazgo y que a veces son aplicados de manera intuitiva o a manera de paquete inclusive en muchas organizaciones ahora y lo que terminamos teniendo es una inversión no necesariamente con un retorno a la organización, con un valor que se dé a la organización. Entonces, las dimensiones que estabas comentando, Meli, son importantes porque son dimensiones prácticas con un fuerte sustento en procesos de aprendizaje y evaluación de perfil que ahora les vamos a compartir, pero sobre todo muy orientada a tener resultados en la organización. Y ahora que hablábamos de las inversiones, Eli, acá creo que hay un dato que puede ser interesante compartir también. Sí, ahondando un poco en el tema de las inversiones en programas de desarrollo de liderazgo, tenemos una estadística bastante interesante de Gallup, donde se menciona que en el año 2020 la inversión en programas de desarrollo de líderes ascendió a 357 billones de dólares. Y lo interesante aquí es que de hecho vemos una inversión significativa, muy significativa, pero en este nivel también cabe preguntarnos si finalmente una inversión de ese tamaño está llevando a las organizaciones a los resultados que ellas desean o que necesitan para poder garantizar su competitividad, su continuidad, la posibilidad de seguir innovando y de setear una pauta, ¿no? En prácticas de mercado. Entonces aquí, de hecho, lo que queremos ilustrar es que sí, definitivamente en los últimos años hay una iniciativa por parte de las compañías de destinar recursos importantes a programas de desarrollo para líderes, pero definitivamente hablando más allá de un presupuesto, más allá de una inversión grande como esta, la idea es preguntarnos si realmente lo que estamos invirtiendo, lo que estamos destinando para los líderes, finalmente nos está llevando a alcanzar los resultados organizacionales que planteamos, ¿no? Para poder hacer bien las cosas, para poder elevar nuestras ventas, para poder innovar más, para poder sacar adelante estrategias de transformación. Entonces aquí definitivamente, más que decir que hay una gran inversión, lo que intentamos con esta estadística que es interesante es hacernos la gran pregunta, ¿no? Si finalmente lo que estamos invirtiendo en los líderes está dando el resultado deseado. Entonces yo creo que podemos pasar a lo siguiente, ¿no? Y que es justamente algo en lo cual vamos a profundizar a lo largo de la sesión. Claro, gracias Meli. Y sobre todo este monto, miren si se dan cuenta, data ya del año 2020. eh, Entiendo que en el 2021 todo el esfuerzo de las organizaciones estuvo sobre todo enfocado a paliar y atender esos efectos bastante urgentes que dejó la pandemia. Pero definitivamente está viendo un rebrote o un esfuerzo ya más decidido respecto a desarrollar los líderes porque hay nuevas demandas de la gente, hay nuevos desafíos en las organizaciones, hay un mundo más complejo. La pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a los líderes a desarrollarse con más éxito en este entorno cada vez más desafiante y más complejo también? Entonces, es interesante lo que dices, Meli, porque no va tanto por lo que se está invirtiendo en cuanto al monto, ¿ya? Sino cuál es el retorno de inversión que está habiendo de esto en las organizaciones y qué valor se está generando. Porque incluso, y acá les traemos una última estadística, que parte de un estudio que yo particularmente sigo mucho, que es de la firma consultora Global, que es Gartner, algunos de ustedes probablemente la han escuchado, y ellos este año publicaron a inicios las 5 prioridades estratégicas de las organizaciones después de entrevistar a una serie de ejecutivos a nivel global de recursos humanos. Y miren qué interesante y desafiante sigue siendo esto, en la que se recoge
que solamente un 44% de los empleados confían en sus líderes para navegar bien en este tiempo de crisis. Un dato adicional, inclusive de este mismo estudio, apunta a que solamente en el banco de talentos de liderazgo de cada organización hay un 24% de cobertura para enfrentar los desafíos futuros que se puedan venir. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de una gran cantidad de brechas que no están siendo atendidas lo suficientemente bien, o que algo que es importante para mantener el engagement, los compromisos y la orientación y foco en el negocio de los empleados, porque eso depende en gran parte del estilo de liderazgo que se trabaja con ellos, no está siendo bien atendido cuando hablamos pues de un indicador de este tipo, ¿no? De que el 44% de los empleados solamente confían en sus líderes. Entonces acá el desafío tenemos que empezar a analizarlo. Vamos a tomarnos unos minutos para eso, chicas, chicos que están conectados detrás ahí en sus computadoras. Vamos a tomarnos unos minutos para analizar ese desafío primero y lo que viene después es justamente la experiencia práctica con 4 dimensiones que nosotros solemos abordar desde la práctica de Rich, que es donde va a estar el valor de esta sesión, ¿no? Entonces, les queremos invitar a que puedan escanear este código QR y puedan acceder a través del Menti. Escaneenlo, por favor, el código QR. Mire, ahí si me ayudas enviando el link y el código. Creo que te lo envié por el WhatsApp. Y este es el código QR que podrían escanear e ingresar al Menti para poder completar esta pregunta, ¿no? Entonces, vamos entrando al Mentimeter y les hacemos la misma pregunta. Y ahí les invito a que puedan dejar sus comentarios. Esto es nube de palabras completamente anónimo. Y la pregunta es, ¿qué desafíos se encuentran cada una de ustedes o cada uno de ustedes para la implementación de un proceso de desarrollo de líderes en sus organizaciones? Vamos dejando nuestros comentarios ahí. Les comparto nuevamente el código Mentimeter. Lo pueden escanear desde sus dispositivos celulares y vamos entrando por acá. ¿Ya? Entonces, a ver, la predisposición de los colaboradores, por ahí ya una persona nos está dejando. Quiero saber si han podido ingresar ahí al Menti, si no, alguna persona que lo necesite nos lo hace saber a través del chat. Ahí está, sí, mejor el enlace. Por si acaso, Tatiana, ahí tienes el enlace y el código es el 2105-7347. Perfecto. Ahí vamos leyendo, Meli, qué es lo que estamos viendo. Sí, lo último que están colocando es la importancia que los líderes le dan a estas iniciativas, también el hecho de que exista una cultura de querer cambiar, ¿no? Es muy importante el tema de aprendizaje a lo largo de la vida, de esta predisposición que los líderes deben tener de siempre salir de su zona de confort, de aprender cosas nuevas, porque de hecho el entorno de trabajo en el que todos estamos sumergidos en este momento es altamente volátil, muy exigente, muy cambiante, y justamente los líderes quienes son las personas que dan la pauta dentro de las organizaciones tienen que desarrollar una capacidad de respuesta importante. Entonces, entendemos, ¿no?, que los programas de desarrollo de líderes abren puertas para esta oportunidad, una oportunidad de desarrollo que permita a la gente alinearse con las demandas y las necesidades de las organizaciones y también para desarrollarse por sí mismos, ¿no? Entonces, esta es una iniciativa que puede ser tanto personal como una respuesta a las necesidades organizacionales. También nos están colocando allí sobre el compromiso y sobre todo la confianza para tener un equipo dispuesto a dar resultados. Y esto es importante porque definitivamente al hablar de liderazgo sí tenemos que hablar de la gran posibilidad de lograr lo que se desea, de estos objetivos que tienen que traer cosas buenas, no solamente para los líderes o las empresas, sino para las personas que son parte del equipo. Entonces no hay que dejar de lado el hecho de poder lograr resultados a través de un liderazgo potente y de impacto. También están colocando por ahí que el CEO y el comité gerencial tengan mapeado el liderazgo como una prioridad.
Totalmente de acuerdo. Y eso va en línea con lo que expusimos en una de las diapositivas cuando hablábamos de este monto bastante significativo de de billones de dólares en el año 2020. Y lo ideal es poder garantizar que esa inversión que es tan grande realmente dé los resultados que se esperan o los objetivos que se esperan con respecto a los líderes. Y finalmente, que el líder acepte el feedback de sus colaboradores, porque no todo lo que él prepare está acorde a lo que se requiere. Definitivamente, el líder no solamente responde a la organización, sino también responde ante sus equipos de trabajo, ante sus pares y ante todas las personas con las cuales tenga interacción o todos sus grupos de interés. Entonces ahí lo ideal es poder tener un relacionamiento o un pensamiento estratégico, una serie de habilidades que puedan permitir al líder hacer clic, como se dice, con la gente para poder alinear esfuerzos y finalmente llegar juntos, ¿no? En conjunto, a ese lugar donde quieren estar, donde hay más desarrollo, más oportunidades, más aprendizajes y de hecho beneficios que pueden ser totalmente compartidos. Entonces, no sé, Manuel, si tú quieras dar algún insight más con respecto a las participaciones. No, que me parece súper interesante que se destaque la importancia, obviamente, de este proceso de desarrollo de líderes en las organizaciones y que ya se vaya identificando también la necesidad de que esta iniciativa sea promovido como una prioridad de parte de la cabeza de la organización, del comité gerencial, pero también algunas preguntas que les vamos a ayudar a responder ahora, y ese es el objetivo de la sesión, es qué hacer para que realmente sea una prioridad para la organización, porque va a haber la inversión, no solamente en dinero, que hemos comentado al inicio, sino también en esfuerzo, recursos, tiempo, siempre que este proceso agregue valor a la organización. Y hablemos el lenguaje que quiere también escuchar un CEO o un comité gerencial que está siempre más orientado a resultados. Gracias por compartir los desafíos. Vamos a complementar con algunos y acá te dejo nuevamente, Meli, porque de hecho que la mirada que tenemos en la práctica de Rich va por integrar todos estos desafíos con algunos más que les vamos a comentar. Sí, probablemente ahora más que nunca es que los líderes están enfrentando desafíos permanentemente con respecto a sus habilidades, a sus atributos y a su perfil. Entonces acá lo que queremos hacer es resumir brevemente cuáles son estos grandes desafíos que tenemos que enfrentar a través de un desarrollo efectivo de los líderes. Y ahí les voy a hacer una breve lectura, ¿no? Para que también lo vayamos conversando a lo largo de la sesión. De hecho, algo que es sumamente importante es alinear el desarrollo de los líderes con el contexto y resultados del negocio. El líder tiene que saber dónde está, cuáles son las contribuciones que se esperan de él, cuál es el lenguaje de la organización, cuáles son las necesidades de la organización y a dónde quieren llegar, ¿no? Dígase cuáles son los resultados esperados, cuáles son los KPIs de mayor impacto. Eso el líder lo debe tener muy claro. No solamente porque la organización debería poner oportunidades de desarrollo presentes para él, sino porque el mismo líder, como parte de una iniciativa personal, debería desarrollar estos grandes comportamientos de éxito que finalmente le van a permitir a él ser un talento clave y contribuir al negocio como se espera, ¿no? Entonces es importante que el líder sepa finalmente cuáles son las expectativas sobre él, sobre su rol, sobre sus interacciones, sobre su propio desarrollo y el desarrollo que él pueda poner a disposición de los demás. Algo que también es importante es identificar un perfil del líder que sea útil para la realidad propia de la empresa. ¿Cuáles son estos conocimientos, habilidades, actitudes o atributos, como lo mencionábamos antes, que realmente pueden marcar una diferencia para los líderes dentro de la organización en la que está? Algo que es importante es que una organización no es igual a otra, hay necesidades distintas y muy concretas a las que el líder tiene que responder dependiendo del sector en el que se encuentre. Entonces, tenemos nosotros que mapear dentro de una estrategia de desarrollo de líderes cuál es este perfil ideal capaz de dar respuesta a los grandes desafíos que se pueden presentar dentro de la actividad corporativa o profesional. Otra cosa que es muy importante, un factor crítico de hecho, en verdad, es poder diseñar e implementar una ruta de aprendizaje que genere engagement y que traiga consigo la mejora del desempeño. Lo que entendemos básicamente por ruta de aprendizaje son estos grandes espacios y combinación de recursos de manera estratégica que van a permitir al líder desarrollar sus atributos y aprender progresivamente lo que tiene que aprender para poder estar completamente alineado al negocio. Acá no solamente hablamos de los espacios sincrónicos o asincrónicos, sino de una estrategia que combine recursos de todo tipo,
¿no? Vamos a hablar de lo que pone a disposición la empresa, dígase un LMS, recursos relacionados al e-learning, por ejemplo, o de las facilitaciones, de los programas de desarrollo de habilidades que finalmente sumergen al líder en un journey, ¿no? En un viaje donde se espera que él aprenda y pueda cerrar con ayuda, ¿no? de un acompañamiento permanente sus brechas de desempeño y poder desarrollar en sí mismo una mayor confianza. Otra cosa que es importante y de hecho es un punto de cierre, por decirlo así, es que cada estrategia de desarrollo de líderes debe sostener el progreso y resultados y dinamismo, ¿no? De hecho, una estrategia de desarrollo de líderes no se lleva a cabo de un día para otro, no estamos hablando de espacios aislados ni de talleres que son por sí mismos una iniciativa independiente, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando, como le mencionaba anteriormente, de una serie de una combinación de recursos, espacios de aprendizaje que van a permitir el desarrollo progresivo de competencias. Y ese es un progreso grande, es algo que necesita monitoreo, es algo que se tiene que validar permanentemente con los stakeholders para verificar si estamos logrando esas conductas o comportamientos de éxito que el líder va a requerir para poder lograr eso que desea. Entonces aquí principalmente estamos hablando de 4 puntos que constituyen los grandes desafíos para que una estrategia de desarrollo de líderes sea realmente efectiva. No sé si tú, Manuel, quieras Sí, comentar algo. ahí para complementar, Meli, de hecho que estos son cuatro grandes desafíos, pero a su vez se convierten en 4 grandes inquietudes también, que es importante nos planteemos a la hora de desarrollar una ruta para líderes, desde cómo éste encaja dentro de un contexto organizacional, entendiendo que no necesariamente sabemos qué recursos se vayan a necesitar, no conocemos probablemente cuáles son las variables que puedan impulsar o detener un esfuerzo para líderes, pero también preguntarnos cuál es el perfil de líderes que queremos nosotros. Queremos ir, como dice justo, me parece Daniel en el chat, a un modelo de liderazgo definido y un modelo que sea útil para todas las organizaciones, para que de ahí puedan partir esos comportamientos en los que tiene que influenciar el líder a los demás colaboradores, o hablamos de que cada organización tiene un perfil muy único, como su propio ADN, sobre el cual va a girar la propia identificación de las brechas propias de su negocio y a la par su propio modelo de desarrollo. Y de hecho, pues otro de los desafíos es cómo hacemos para que nuestros líderes participen de esta iniciativa. ¿Cómo logramos que se genere ese entusiasmo y esa participación que logren los objetivos que estamos buscando por el programa? Ese es otro gran desafío. Y obviamente el esfuerzo de desarrollo de los líderes tiene que apuntar a ser una iniciativa sostenible, no media en el tiempo, considerando de que desarrollar una persona, más aún si tiene esta complejidad en el rol de liderar a otras personas, no es un esfuerzo aislado, puntual, debe ser un esfuerzo que se mantenga en el tiempo. Entonces, para atender estos 4 desafíos, es que nosotros también nos planteamos una sola pregunta que va a dar inicio ya a este espacio en el que le vamos a compartir el método. ¿Cómo nos aseguramos de implementar una estrategia efectiva de desarrollo para nuestros líderes? ¿Cómo nos aseguramos de entender cada una de las dimensiones que ahora les vamos a mostrar para poder hacer un abordaje preciso, adecuado a las necesidades de cada organización, pero sobre todo que dé resultados? Entonces, en el modelo que tenemos en Reach, básicamente abordamos 4 dimensiones que nos sirven de estrategia para el desarrollo efectivo de los líderes. Una primera tiene que ver con tener esa aproximación al contexto organizacional, saber dónde se está dando esta iniciativa de desarrollo, que no es aislada de lo que pudiera estar necesitando la dirección de la empresa o los objetivos que se puedan estar buscando en el negocio. Tiene que estar integrada, y ahora les vamos a contar un poco más de eso. Una segunda dimensión está orientada a identificar y evaluar esos aspectos del líder, pero del líder per se de la organización. Nosotros no somos muy partidarios de grandes modelos preestablecidos, preseteados, que pretenden decir, esto es lo que tiene que tener el líder de tu organización, cuando cada organización tiene una realidad y matices muy sui generis, muy propios de su organización, de su giro de negocio, de su historia, de su cultura de aprendizaje y de muchos otros factores más que ahora vamos a ver.
De hecho, que también el diseño e implementación de la experiencia de aprendizaje es en lo que tiene que decantar un proceso de desarrollo de líderes. Pero, y acá vamos a compartirles mucho de nuestra mirada, que no va por solamente desarrollar el curso de capacitación para el líder, traer al keynote speaker que les hable de comunicación, impacto e influencia, termina la sesión de capacitación y lo único que ha tenido como resultado el líder es un momento muy interesante, muy ameno, pero después ¿qué se lleva para aplicarlo realmente en el trabajo? Así que vamos a compartir más de esto. Y de hecho, una mirada que nos gusta desarrollar mucho desde nuestra experiencia en Rich es de qué tipo de acompañamiento y sostenimiento estamos dando al proceso, entendiendo que esto no es una iniciativa aislada, es una iniciativa que forma parte de un resultado que quiere obtener la organización y que tiene que ser conversada, revisada y consensuada con diversos stakeholders. Así que eso también les vamos a compartir. Vamos a ir con la primera dimensión, Meli, ¿qué te parece? Que tiene que ver con la aproximación al contexto organizacional. Y vamos a empezar con los casos. Entonces, la dinámica va a ser, les vamos a compartir un caso por cada una de las dimensiones y les vamos a dar algunas ideas y highlights que van a ayudar a entender a qué nos referimos con cada una de ellas. Te dejo entonces, Meli. Listo, gracias Manuel. Definitivamente consideramos que a través de las aplicaciones de estas dimensiones de estrategia de desarrollo de líderes va a ser se va a poder entender mucho mejor de qué estamos hablando, ¿no? De hecho, hablamos de dimensiones, son cosas que tienen que componer una estrategia como tal y que definitivamente van a llevar al líder a un desarrollo mayor, ¿no? A una capacidad de contribución mucho mayor, a un desarrollo de competencias que permita que él pueda fortalecer su desempeño y abrir más oportunidades para él mismo como para las organizaciones. Entonces, aquí les presentamos un primer caso práctico, ¿no? Para poder entender la primera dimensión, que es justamente la aproximación al contexto organizacional, entender la coyuntura de la compañía y saber establecer la necesidad que ellos tienen con respecto a sus líderes, ¿no? Entonces, acá estamos tomando el caso de aplicación de una empresa de ingeniería que afrontaba un cambio profundo en su modelo de negocio y esto trajo como consecuencia que se impactaran los resultados de producción y el clima laboral de una forma negativa, algo que no se esperó. Probablemente el personal, el equipo, no estaba totalmente listo para poder enfrentar un cambio de esta magnitud. Y había mucha distancia dentro de la empresa entre los líderes y los colaboradores, y esto era algo que definitivamente se tenía que atender. Entonces, a ver si continuamos, Manuel, con la próxima diapositiva. Aquí definitivamente, como lo mencionábamos como parte de la primera dimensión, que es aproximación al contexto organizacional, el factor clave era entender las variables que en este caso podían impulsar o detener un esfuerzo de desarrollo de líderes. Entonces acá lo que vamos a hacer es repasar estos puntos críticos que podían llevar a los líderes a seguir en la misma línea o ya realmente poder marcar un antes y un después, ¿no? Entonces, aquí es importante, desde la aproximación al contexto organizacional, comprender la visión de la dirección y evaluar, determinar o identificar si realmente la dirección está entendiendo lo que pasa, ¿no? Si ellos son capaces de poder identificar las necesidades de sus líderes para poder proponer un plan de desarrollo que realmente se ajuste a sus expectativas, que se amolde a sus preferencias y que realmente les permita a los líderes poder atender los desafíos que ellos presentan dentro de su día a día, ¿no? Lo ideal para poder proponer una estrategia de desarrollo de líderes es poder captar la necesidad de ellos mismos, ¿no? Y que la dirección realmente esté en línea con esto, con lo que está pasando, para poder impulsar o promover el plan de desarrollo que pueda realmente responder a la necesidad de la organización. Otra cosa que es importante es tener una foto clara de los recursos y soporte que puede tener un plan de desarrollo efectivo de líderes. Esto entendiendo obviamente la coyuntura de la organización. Y cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos del presupuesto, sino de todo aquello que complementa, facilita o viabiliza el aprendizaje. Díganse LMS, ¿no? Agenda, espacios para que los líderes puedan tener digamos,
iniciativas de aprendizaje de la cual puedan ser parte y que esto no interfiera con sus labores dentro del día a día. También es importante tener la capacidad de poder hacer un seguimiento, ¿no? Ver si realmente los líderes están desarrollando progresivamente las competencias que se necesitan. Entonces, tener una foto clara de los recursos y soporte que la estrategia de desarrollo va a necesitar es totalmente primordial. Otra cosa que hay que dimensionar o evaluar es el impacto deseado en los resultados. ¿Cuáles son estos resultados que la empresa quiere alcanzar o que la organización desea conseguir a través de su gente? A través de los KPIs, por ejemplo, ¿cuáles son estos resultados estratégicos que la empresa necesita para poder garantizar su continuidad, incrementar su competitividad, etcétera? Esa foto también hay que tenerla súper clara para poder llevar las estrategias de aprendizaje justamente a poder alcanzar esos KPIs, ¿no? Y eso nos lleva también a lo que sigue, que es promover un desempeño esperado, ya sea porque permitimos a los líderes acceder a distintos recursos que permitan potenciar esos comportamientos de éxito que les van a permitir lograr esas cosas que desean. Definitivamente tomar en cuenta el desempeño que se busca es totalmente primordial y de hecho va a setear mucho el rumbo de la estrategia de desarrollo en sí. Y finalmente, cuando hablamos de la cultura de aprendizaje, hablamos de todas estas iniciativas que promueve la organización para facilitar el crecimiento de sus colaboradores, ya sea porque promueven el aprendizaje a lo largo de la vida, porque llevan una filosofía de growth mindset, donde se capitaliza el aprendizaje y no se penaliza el error, hasta la predisposición del colaborador mismo, ¿no? Cómo la organización fomenta esta cultura de aprendizaje permanente en sus colaboradores y cómo ellos buscan permanentemente salir de su zona de confort. Entonces, estos factores son importantes y para ello la dimensión de aproximarnos a la empresa, de conocer su coyuntura, de hablar su lenguaje y finalmente dar en el blanco, atendiendo las necesidades reales, es lo que va a determinar finalmente si esta gran estrategia de desarrollo de líderes va a funcionar y sobre todo si va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, no sé, Manuel, ¿de repente quieres complementar algo aquí? Muy bien, no, súper interesante, Meli, porque acá lo que estamos viendo es que antes de pasar a la acción, sí es importante saber en qué contexto nos estamos desenvolviendo para llevar a cabo cualquier iniciativa de desarrollo de líderes. Muchas veces dejamos de lado eso y justo el día de ayer compartimos un artículo en nuestras redes sociales que hacía alusión al desarrollo de líderes como el hecho de correr una maratón. El correr una maratón no solamente se trata de correr una maratón, se trata de prepararse, se trata de saber primero cuál va a ser el contexto en el que vamos a correr esa maratón, en qué lugar, en qué país, cuáles son los recursos que hay disponible, qué resultados se van a esperar también. Y este símil es bastante interesante porque cuando hablamos de desarrollar una iniciativa de liderazgo, es posiblemente uno de esos frentes de la gestión del talento humano en las organizaciones que es directamente revisado por la dirección de la empresa. Es a nivel de gerencia general que suelen ser aprobados estos programas de desarrollo de líderes. Por eso, como dices, Meli, es necesario saber la visión de la dirección, con qué recursos se está contando y todo lo que has comentado. En el caso inclusive de esta empresa de ingeniería es interesante porque fue ahí que al momento que hicimos el análisis sobre ese proceso de cambio que quería atravesar esta organización, que empezamos a identificar, ¿no, Meli?, esos factores que pudieran impulsar el desarrollo de los líderes hacia esa visión deseada, hacia ese cambio de modelo de gestión. Y ahí pudimos revisar también la estructura, qué tipos de procesos estaban teniendo antes versus qué tipo de procesos querían aspirar para hablar de una cultura más ágil. Pudimos también identificar que el compromiso de la dirección estaba presente para este esfuerzo de cambio y también esos estilos de aprendizaje que tenían los líderes en la organización. Y de hecho, y este es un trabajo que recuerdo que hiciste, Meli, que también se empezaron a identificar esos stoppers que podrían haber dentro de esa organización y que estaban muy relacionados a que no contaban con plataformas de aprendizaje virtual cuando parte de ese esfuerzo de desarrollo iba a ser llevado no solamente en forma presencial, sino también en forma virtual, en un esquema híbrido, y que no contaban en ese momento con una plataforma de gestión del aprendizaje. El presupuesto era limitado por lo que
se pensaba solamente de que el esfuerzo de desarrollo iba a estar orientado a actividades de capacitación solamente cuando había mucho que ellos podían hacer internamente y que solamente tenía que ser identificado dentro de ese contexto organizacional. Y obviamente el alineamiento de los líderes, porque esta era una organización que operaba a nivel regional y no era lo mismo un equipo de líderes, no era el mismo mindset, que tenía un equipo de líderes de Chile, ¿no, Meli? Con otro de Colombia y con otro de Perú, hasta un equipo de Brasil. Entonces, eso pudiera ser un stopper y fue ahí donde se tomó acción y era importante tener ese esquema previo como para poder llevar adelante el esfuerzo de desarrollo que se hizo, ¿no? Y ahí fue que se logró alinear el desempeño y los comportamientos esperados con los que se buscaban, que eran los indicadores de negocio y de clima laboral esperados por la dirección. ¿No, Meli? Sí, Entonces, dale, dale. sí, bueno, complementando lo que tú dices, ¿no? Definitivamente en esta estrategia para esta compañía con alcance regional, eh, pudo llevarse en un buen rumbo, por decirlo de alguna manera, porque nos dimos el tiempo de poder realmente entender a la organización, ¿no? Ellos, digamos que abrieron la puerta para que nosotros pudiéramos tener entrevistas a profundidad, conversar con los líderes, alinear expectativas, ¿no? Poder entender qué veían los altos directivos del negocio versus lo que veían los líderes de unidad, ¿no? De repente líderes más juniors, y poder entender finalmente lo que agobiaba al negocio, porque no necesariamente las visiones van a ser las mismas. Y sin embargo, el gran desafío para un programa de desarrollo tan ambicioso, de tanto alcance, donde realmente la gente tiene que ser capaz de dar respuesta, ¿no? A un entorno tan cambiante, post pandemia, un entorno híbrido de trabajo, pues finalmente requería que todos vayan por el mismo rumbo y realmente entender dónde estaba la necesidad de trabajo o la gran oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, esto partió de una cuestión de relacionamiento entre líderes y colaboradores que se busca trabajar para que finalmente se propicie un engagement y todos puedan poner el mejor esfuerzo y así sacar a la organización adelante. Pero definitivamente entender la necesidad de la organización fue quizá el reto más importante, ¿no? Ya que hablamos de Claro. desafíos dentro de la estrategia de desarrollo de líderes. Y de hecho que eso puede ir a varios niveles. Definitivamente, si estamos apuntando a tener una solución muy específica, muy puntual sobre un dolor muy específico del equipo actual de líderes de la organización, pues ese análisis puede ser más acotado. Lo importante es saber también hasta qué nivel de impacto deseamos llegar. Yo estoy seguro que el primer punto de partida no necesariamente tiene que ser con cuánto presupuesto contamos, porque eso a veces puede ser un stopper, sino entender qué es lo que necesitamos lograr de nuestros líderes o qué desempeño deseamos nosotros lograr en ellos y ahí recién empezar a identificar los recursos que vamos a necesitar. Nuevamente, no todo es capacitación y eso lo vamos a ver ahora también. El punto, gracias a Meli, el punto intermedio entre entender el contexto organizacional, qué impacto se desea mover lograr a través de los líderes, versus la acción específica del desarrollo, lo da por identificar, o sea, primero definir, identificar y evaluar cuál es el nivel actual de nuestros líderes sobre ese estado deseado o ideal que nosotros queremos lograr en ellos. Muchas veces, y esto sí va a depender de la realidad de cada organización, el nivel la profundidad del análisis va a depender del momento de la organización. Siempre nuestra sugerencia es partir de un análisis del perfil de los líderes. Entonces, esa es nuestra segunda dimensión. Y la vamos a tratar con un caso real que trabajamos en una empresa financiera que necesitaba cambiar el enfoque de gestión en sus líderes. Y miren acá el desafío, que era migrar de un modelo de gestión que era muy orientado a las ventas para lograr colocar sus productos financieros hacia uno que quería también lograr incrementar incluso su nivel de ventas, pero bajo un enfoque de orientación de servicio al cliente. Era pasar de un enfoque de venta de productos a un enfoque de entender la necesidad del cliente para lograr colocarle un producto o un servicio, pero partiendo de su necesidad. Esto involucraba también cambios no solamente en ciertas habilidades de gestión, sino cambios en el enfoque mismo y en las técnicas que tenían todo el equipo de colaboradores, en las técnicas de ventas que tenían
ya instauradas por muchos años. Entonces acá el desafío para los líderes era, primero, cómo obtener ellos mismos ese nuevo mindset, esas nuevas capacidades y cómo trasladarlas al resto de la organización. Y acá viene lo interesante, porque eh, de hecho, que es importante siempre preguntarnos qué información es importante conocer acerca de los líderes. O sea, qué atributos tenemos que recoger de los líderes basados en lo que se debe de esperar de ellos, cuál es el desempeño que se busca lograr para estos líderes y empezar a aterrizar comportamientos específicos. A mí lo que siempre me genera inquietud ahí, chicas, chicos que están conectados, es que cualquier dimensión que se tenga que trabajar tiene que ser aterrizada a nivel de desempeño o a nivel de competencias y comportamientos específicos. Muchas veces hemos escuchado en la práctica con el equipo hablar de que queremos cambiar la cultura de la organización, pasar de un perfil tradicional a un perfil más ágil, pasar de un perfil orientado a resultados a un modelo de gestión centrado en las personas. La pregunta es, ¿cómo hacemos tangible eso? Y cuando hablamos de cultura, pues a veces hablamos de una gran nube en la organización y que no sabemos por dónde empezar. De hecho, que cualquier movimiento que se quiera apalancar en la organización pasa por procesos, estructuras, procedimientos, infraestructuras, soporte, recursos, pero mucho de eso también pasa y va de la mano por qué comportamientos y desempeño específicos se tiene que lograr de los líderes para apalancar estos cambios. Entonces, acá la pregunta está muy acotada a qué comportamientos y desempeño específico se desea plasmar en los líderes y para eso hay que conocerlo. Y hay muchísimas modalidades de levantar esta información. De hecho, nosotros trabajamos mucho a nivel de entrevistas individuales, relevar esos atributos o comportamientos que tienen actualmente los líderes versus también lo que se necesita de ellos y que lo podemos recoger de diversos stakeholders de la organización. Realizar observaciones de campo, tener encuestas, sesiones de focus group. Si hablamos de grupos muy grandes, por ejemplo, supervisores de las áreas de operaciones como esta entidad financiera, y empezar a relevar información para empezar a identificar aquellos arquetipos de líderes y de comportamientos y desempeños que van a estar incluidos en estos arquetipos, pero también empezar a realizar evaluaciones de entrada. De hecho, en esta institución financiera, lo que pudimos aplicar fueron estas 5 metodologías de relevamiento de información, porque era un desafío que estaba para toda la organización a nivel local. Entonces, era un desafío interesante, era un cambio de modelo de gestión, no solamente era el desarrollo de competencias de los líderes para atender una necesidad específica del negocio, era que este banco o esta institución financiera estaba cambiando el modelo de gestión no solamente interna, sino el modelo por el cual llegaba a sus clientes, pasando de una empresa dedicada a las ventas a una empresa con foco en atender las necesidades del cliente. Entonces, fue así y esto lo realizamos y nos asusten por lo que les vamos a mostrar, que empezamos con una línea base bastante interesante, ¿no? Como les decía, hay que identificar esos atributos que queremos lograr en los líderes, entiéndase como comportamientos o un desempeño específico que están orientados a un resultado de negocio. Y en este caso en particular, empezamos a recabar 3 frentes importantes a mover. Uno orientado específicamente a la gestión comercial, otra orientada a la gestión de servicio y otro orientado a la autogestión del líder. Y fue ahí que empezamos a identificar esos 7 comportamientos o dimensiones que ustedes van a ver abajo, como la comunicación e influencia, la capacidad de análisis, la capacidad de desarrollo comercial, pero también la disposición al servicio, el manejo de situaciones, la gestión de las relaciones y obviamente la autogestión. Entonces, y otros factores más. Lo interesante es que partimos de una línea base en función a cuál es el perfil que queríamos entregar a la organización versus el perfil que estaban teniendo actualmente los líderes. Y acá lo que permite hacer este tipo de trabajo, y como lo digo, no tiene que hacerse todo esto, pero hacer un trabajo a este nivel de profundidad permite identificar claramente brechas. ¿Quiénes están mejor preparados para atender este desafío que la organización necesita llevar adelante, este cambio de mindset? Obviamente también quiénes están menos preparados y quiénes va a ser difícil preparar como para empezar a gatillar algunos cambios. Entonces, esta información es importante tanto
que nos permite empezar a identificar las rutas de aprendizaje para lograr hacer esa experiencia de desarrollo y que es justamente nuestra tercera dimensión, ¿no? Y acá pasamos a otro caso práctico, muy rapidito, un grupo diversificado que está constituido por 12 empresas. Y acá el desafío, miren qué interesante, era fortalecer las habilidades de sus líderes para lograr la visión de negocio hacia el 2025. Este es un grupo que opera, si mal no recuerdo, en 11 países en la región y que está constituido por 12 empresas. Y cada empresa en un giro de negocio distinto, con su propio perfil muy particular seguramente. Y acá viene lo interesante, ¿no? Cómo empezar a hacer una experiencia que genere engagement y participación de parte de los usuarios. Y acá la primera pregunta que yo les invito a plantearse es, qué tipo de experiencia de aprendizaje necesitan los distintos perfiles de los aprendices? El primer punto con eso, entonces, chicas y chicos que están conectados, es empezar a identificar cuáles son los rasgos de aprendizaje que tienen los distintos perfiles de líderes en la organización. No solamente podemos hablar de uno, hay diversos matices. No estamos hablando de hacer una experiencia de aprendizaje por cada colaborador de la organización, sino imagínense. Pero hay algo importante que nosotros trabajamos mucho que tiene que ver con la identificación de ciertos arquetipos. A veces podemos trabajar con 2 o 3 arquetipos de líderes dentro de la organización, entendiendo que probablemente, como el caso de esta empresa, algunos estaban más orientados a la parte operativa porque eran vicepresidentes de las áreas de operaciones, de negocio, comercial, otros más a las áreas de soporte, que eran los ejecutivos más de las áreas de legal, compliance, recursos humanos, etcétera, y cada uno tenía ciertas particularidades. Entonces, ahí es que vamos identificando las características de estos perfiles y empezar a integrarlos hasta construir arquetipos, y en la medida que nosotros conozcamos qué les motiva para aprender, cuáles son sus expectativas, sus intereses, los principales medios por los cuales desean aprender, es que podemos lograr un proceso más exitoso. Acá lo importante es centrarnos en el aprendiz, en qué tipo de experiencia es la que queremos transmitirle, pero en función a lo que ellos necesitan. Un ejemplo que siempre lo cuento, ¿no, Meli? Porque es real y es tan simple, o fue tan simple la solución, pero a la vez tan efectiva, es que este era un grupo de ejecutivos de la C-Suite. Estamos hablando de 200 ejecutivos de 12 empresas distintas, y muchos de ellos usaban los primeros minutos de la mañana para correr, hacer bicicleta, o simplemente caminar por la máquina, por la faja transportadora. Y eran momentos en que podían escuchar audios o podcasts. Mucho del aprendizaje, al menos en una primera etapa, se llevó a través de podcasts. Podcasts obviamente bien elaborados, bien producidos, con mensajes clave que pudieran empezar a aterrizar ciertos conceptos. Y fue centrado en la experiencia del aprendiz. De hecho, la modalidad y canales que se les tiene que brindar va a estar en función también al tipo de experiencia que ellos quieren tener. El flujo de experiencias es importante también, y acá refuerzo mucho el enfoque de que dejemos de capacitar a los líderes. O sea, lo que menos desea un líder hoy en día es asistir a un curso de capacitación. Lo que desea tener un líder y lo más efectivo para él van a ser experiencias de aprendizaje. Pueden estar incluidos cursos de capacitación, sí, pero mientras que el flujo de experiencias sea bien balanceado, con capacitaciones cortas, si hablamos de módulos de aprendizaje virtual cortos, combinados con otros tipos de experiencias, síncronas, asíncronas, formales, informales, con atributos de aprendizaje social que están comprobados que son muy potentes a la hora de obtener un aprendizaje de los líderes, mucho mejor. Darle continuidad y consistencia al proceso de aprendizaje también. Por ejemplo, en esta muestra de ruta de aprendizaje, ya con esto vamos cerrando esta tercera dimensión, es que ofrecer una experiencia itinerante de aprendizaje al líder, que no sea secuencial, monótona, rutinaria, sino que se puede incorporar incluso dentro de su rutina de trabajo, con diversos ambientes, espacios, duración, modalidades y canales, puede ser muy bien recibida y generar el engagement que es necesario para que primero puedan participar de la actividad y sobre todo se empiezan a recoger los resultados. Nosotros fuimos el año pasado a una conferencia en la que participaron los ejecutivos de Facebook, por ejemplo, del área de aprendizaje de Facebook en la ciudad de Utah.
Y lo interesante es que ellos utilizan mucho los motores de marketing dentro de su estrategia de aprendizaje corporativo. Y ellos trabajan cada actividad, sobre todo de aprendizaje y desarrollo para sus líderes, como un gran proyecto de marketing, en el que incluso hay una campaña de intriga, una campaña de comunicación, una bienvenida al programa con un reel super power y que empieza a generar el interés de parte de los líderes y sobre todo les hace salir de la rutina tradicional de asistir al curso de capacitación del área de recursos humanos para que desarrollen el liderazgo. Así que ahí les invitamos a ser muy creativos, a centrar una experiencia de aprendizaje muy orientada en el perfil del líder y sobre todo en desarrollar una ruta pues bastante interactiva y dinámica. Hay una cuarta dimensión y te dejo, Meli, para compartir brevemente el caso también. Sí, básicamente lo que vamos a hacer aquí ya es hablar de la última dimensión de una estrategia de desarrollo de líderes que habla del acompañamiento y la sostenibilidad del proceso, ¿no? Hemos hablado desde entender la organización, de aproximarnos al contexto organizacional, de mapear los talentos, de tener un perfil de líder, de diseñar rutas de aprendizaje que combinen estratégicamente espacios, ¿no? Y recursos múltiples, pero finalmente, ya que este es un proceso muy vasto, muy complejo, que requiere una elaboración a detalle, ¿no? Estratégica, la idea es poder complementar todo lo realizado hasta el momento con un acompañamiento que garantice que la propuesta se pueda ajustar. De hecho, algo que es muy importante, y lo conversábamos con Manuel justo hoy día en la tarde, es que probablemente las estrategias de desarrollo de líderes sean las más dinámicas. ¿Qué queremos decir con esto? Que probablemente la propuesta que se propuso al principio vaya a pasar a través de algunos ajustes, precisamente porque hay que validar iterativamente todo lo que se está haciendo, todo lo que se está llevando a cabo, tomando en cuenta el aprendizaje de los líderes, ¿no? El aprendizaje, el fortalecimiento de estos comportamientos de éxito, el logro de los resultados, porque probablemente se abran algunas oportunidades a medida de que el proceso vaya avanzando. Entonces, justamente es lo que queremos reflejar dentro de este último caso de aplicación, que habla de una empresa minera, ¿no? Esta empresa minera requería trabajar un proceso flexible y progresivo para el desarrollo de competencias, principalmente relacionadas a gestión de proyectos, ¿no? Gestión efectiva de proyectos en los líderes para mejorar su indicador de cumplimiento. Lo que vamos a ver más adelante es cómo, a raíz del acompañamiento dentro de todo el proceso para implementar una estrategia que realmente sea efectiva, es que el rumbo va a ir cambiando, ¿no? Entonces el acompañamiento permite poder modificar o hacer los cambios que esta estrategia requiera para finalmente llevar a los líderes a los resultados que la organización les demanda. Entonces, con respecto a esto, era importante preguntarnos ¿cómo apoya el plan de aprendizaje a obtener los resultados que la organización necesita? Ya hablando de resultados, de monitoreo, de seguimiento, verificar si realmente los logros de aprendizaje se concretaron o qué es lo que falta para que esto pase, ¿no? Entonces aquí es, como ya lo había mencionado brevemente, es importante evaluar el progreso. Cómo están avanzando los líderes, cómo se sienten, si realmente las experiencias de aprendizaje están cubriendo sus expectativas, si los contenidos, los canales, ya sea algo virtual, algo presencial, una sala híbrida, por ejemplo, realmente está cubriendo la necesidad de aprendizaje que puede llevar al líder a cerrar sus brechas de desempeño. Por otro lado, también, a medida de que los stakeholders se van involucrando, es muy probable, como les decía, que la propuesta vaya sufriendo ajustes en el camino, no necesariamente desde el inicio o bien al final, sino durante todo el proceso. Y esto manifiesta algo que es clave, ¿no? Las personas que llevan a cabo o que presentan una propuesta de desarrollo de líderes tienen que tener una relación muy fluida con los sponsors y los stakeholders y realmente hablar su lenguaje. Entonces, este es un proceso que se da permanentemente a raíz de reuniones, de feedback que puede ser bastante fluido, no necesariamente, como les digo, al final de la implementación como usualmente se cree. Otra cosa que hay que hacer es medir el impacto del entrenamiento sobre los resultados de desempeño. Si realmente a raíz de estas experiencias de aprendizaje que mencionaba Manuel hace un momento, cuando hablábamos de la empresa financiera, si realmente esto está llevando a los líderes a poder alcanzar
un desempeño que les permita lograr los resultados deseados, ¿no? Tiene que haber un comparativo, tiene que haber una línea base, por ejemplo, cuando medimos los talentos del líder, ¿no? Y sobre esa línea base, ver si realmente hay un aprendizaje significativo según lo que la organización necesita. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Toda esta propuesta tiene que llevar al líder a maximizar sus contribuciones a la organización. Promover su desarrollo individual, sí, por supuesto, pero esto tiene que estar muy, muy alineado con la necesidad organizacional. Otra cosa que hay que hacer es actuar sobre los logros y desviaciones. Como les mencionaba, sí, ya en varias oportunidades, esta propuesta de desarrollo puede sufrir ajustes, puede sufrir modificaciones, de repente hay un enfoque que hay que dimensionar nuevamente. Y con respecto a este caso, lo que en un inicio les comentaba, que estas habilidades que había que desarrollar en líderes tenían que ir muy orientadas hacia la gestión de procesos, pues finalmente a raíz del acompañamiento, esto fue adquiriendo un matiz que llevaba al líder hacia una necesidad de fortalecer más que algo de procesos o de proyectos, algo que tenía que ver con sus habilidades blandas, comunicación, cómo dar feedback, cómo gestionar su propio tiempo, por ejemplo. Entonces, estas son cosas que probablemente no se habían considerado tan críticas al inicio de la propuesta, pero a medida de que los líderes estaban sumergidos en la experiencia de aprendizaje, dentro de estos mismos espacios afloró esta gran oportunidad que definitivamente nos correspondía mapear y ver cómo la atendíamos, ¿no? Y finalmente, el stakeholder siempre tiene que ser parte de la propuesta. Las propuestas son iterativas, para llegar a un producto mínimo viable, el stakeholder tiene que ser parte, ¿no? Al momento de mapear un mapa de impacto, un mapa de acciones, las necesidades de cambios de comportamiento, el stakeholder tiene que intervenir. Él tiene que dar su input, tiene que dar su punto de vista, y a medida de que el proceso va avanzando, a medida de que la implementación de las experiencias de aprendizaje se va ejecutando, el stakeholder también puede levantar la mano y decir, ok, aquí podríamos hacer esto, podríamos trabajar una competencia adicional. Hay que recordar también que están las llamadas metacompetencias, ¿no? Competencias que se fortalecen con el trabajo de varias competencias. Entonces, esto es algo que siempre pasa cuando ya hablamos de propuestas de formación que tienen una relativa complejidad. Entonces, estos 4 puntos son bastante importantes y reflejan un acompañamiento que tiene que ser permanente, de inicio a fin y hasta posteriormente. Quienes somos los encargados de proponer una estrategia de desarrollo para líderes, tenemos que atender las consultas, dudas y nuevas necesidades que pueden ir aflorando a medida de que los líderes van reforzando nuevos comportamientos y desarrollando nuevos aprendizajes. Entonces, el acompañamiento es crítico y es permanente, y lo ideal, pues, es siempre tener una puerta abierta a nuevas iniciativas que permitan que el líder pueda seguir progresando y pueda seguir aprendiendo. Entonces, más que un cierre finalmente del acompañamiento, es mantener la puerta abierta a grandes oportunidades para que el líder pueda seguir creciendo y pueda seguir maximizando sus oportunidades de contribución. Entonces, podemos avanzar en la siguiente diapositiva, vamos a hablar Acá, un poco Meli, más de solo esto, ¿no? para ir cerrando, porque ya estamos a un minuto para las 7. Se trata más que entonces hablar solamente de un plan de desarrollo para líderes, de un proceso permanente y continuo que tiene que ser alimentado constantemente. Y en la fase que es permanente, dicho sea de paso, en la dimensión de sostener y acompañar el proceso, es donde debemos obtener permanentemente inputs de cómo va la implementación de ese plan de desarrollo para líderes, que es lo que pasó finalmente en esta compañía minera, en la que incluso al poco tiempo de empezar la intervención se recogió información muy valiosa, ¿no, Meli? Que permitió también Sí. incluso hacer ajustes ongoing sobre el objetivo de desarrollo de estas personas. Si me permites, Meli, con esto cerramos para dar paso al menos un minuto a las preguntas. Y de hecho acá eh, esto tiene que ver mucho con un mapeo de cuál es el objetivo central que se quiere lograr, que en el caso que comentabas, Meli, era incrementar el porcentaje de cumplimiento del uso del presupuesto de los proyectos, y que eso pasaba por, viéndolo de adentro hacia afuera, por identificar qué desempeño se quería lograr de parte de los líderes para con sus equipos, y empezar a tener mapeado cada actividad y cada conocimiento que se les tenía que transmitir dentro de su itinerario de aprendizaje. Y eso es lo interesante, porque si bien es cierto, en el centro está el líder como aprendiz, y que todo el proceso de aprendizaje en cuanto a recursos, métodos, estrategia debe girar en torno a ellos, pero todo siempre dentro del gran paraguas que es ese objetivo por el cual se está
llevando a cabo este proceso. Y con eso queremos cerrar también, dando por entendido que hay 4 grandes dimensiones que nosotros consideramos. Una primera, que tiene que ver con alinear de hecho todo proceso de desarrollo de líderes a la organización. Uno segundo, que tiene que ver con identificar exactamente cuál es ese perfil del líder que se quiere desarrollar y cuál es el estado actual de nuestro público objetivo sobre eso. Desarrollar una ruta de aprendizaje muy centrada en la experiencia que quiere tener el líder, y para eso hay que conocerlo a profundidad en cuanto a sus motivaciones, intereses, expectativas, cuáles son sus preferencias de aprendizaje, implementar ese proceso, pero finalmente, no por terminar el proceso como tal, sino como última dimensión, porque esto gira en paralelo desde el inicio, por lo menos, acompañar y sostener. Saber qué hitos vamos a celebrar, pero a la vez también qué desviaciones pudieran estar existiendo para tomar acción sobre eso. Y nos quedamos con esta frase para despedirnos, y que tiene que ver con que en estos tiempos complejos es cuando más tenemos que ayudar a los líderes en el desarrollo de las competencias y ese enfoque que pudieran estar necesitando para afrontar con éxito cada desafío. De hecho, que este proceso debe centrarse en una experiencia que promueva el engagement de los líderes, pero que finalmente también dé los resultados que la organización desea, ¿no? Y con eso, Meli, estamos terminando. Si gustan, nos quedamos un par de minutos más para tener algunas consultas que pudieran haber. Igual nos queremos ir despidiendo porque ya hemos terminado con la sesión del día de hoy. Pero, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda? Con toda confianza estamos acá para atenderla. Meli, también te invito a despedirnos. Sí, por supuesto. Para nosotros siempre es un placer poder compartir estos espacios de conversación donde todos salimos beneficiados y de hecho el perfil de líder es primordial, ¿no? Para toda iniciativa organizacional es importante poder abrirle oportunidades de desarrollo, poder plantear estrategias que realmente eleven la capacidad de respuesta de los líderes porque la responsabilidad sobre sus hombros es muy grande, ¿no? El líder inspira, el líder ejecuta, el líder plantea estrategias, el líder tiene que ser capaz de poder adaptarse permanentemente a un medio ambiente muy exigente, muy volátil, muy incierto como es el entorno que estamos viviendo actualmente en estos días. Entonces, definitivamente una estrategia de desarrollo para ellos tiene que ser bien diseñada, tiene que cubrir, como lo hemos visto, pues las dimensiones, ¿no? Que ya hemos ido repasando a través de los casos de aplicación. Así que el desafío está ahí puesto sobre la mesa para nosotros, pero definitivamente siempre va a ser una oportunidad de explorarlo y conversar. Así que para eso estamos Manuel y yo esta noche. Muchas gracias, Melissa. Gracias a todas y todos los que han estado conectados. Y ahora nos despedimos. Gracias también, André, ahí por el soporte de siempre. Y les deseamos buenas noches. De todos modos, cualquier comunicación que deseen tener con nosotros, ya tienen nuestros datos. Les vamos a estar enviando también un resumen de la presentación y encantados de atender cualquier inquietud que puedan tener. Muchas gracias. Que Gracias disfruten. a todos.